ustedes entonces a nuestro tremendo invitado, Cristian Estrada, y su charla Mentalidad Maker aplicada a la sustentabilidad, el caso de Efficagua. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Hoy les quiero compartir un poco sobre la historia de Efficagua y este viaje, en realidad, sobre este concepto de la mentalidad maker aplicada a la sustentabilidad. Ya van a ver por qué me refiero a eso. Cuando pienso en maker y en mentalidad, siempre me preguntaba cómo se manifiesta un maker. Y entre estas dos imágenes, pensando en alguien que está constantemente con esta intención de crear y probar, siento que un maker, cuando se enfrenta a un problema o a un desafío, lo primero que piensa es en experimentar cosas nuevas y encontrar soluciones más que manifestarse. Y en particular, así como me siento yo, porque el camino de Efficagua nació en base a una historia que también les quiero compartir en esta presentación, pero para bajar el concepto de mentalidad maker, yo lo defino así. Es aprender y experimentar para crear nuevas realidades físicas o digitales, o incluso mixtas, de forma constante. Y esto de forma constante, para mí tiene mucho sentido porque parte del sistema operativo con el que nosotros venimos, o parte del sistema operativo propio que desarrollamos, tiene que ver con esta mentalidad, tiene que ver con esta actitud. Entonces, para compartir un poco de dónde comienza esto nace en un voluntariado ambiental en el que participé hace varios años en la Reserva Nacional el Yali. Aquí estoy yo. Y lo que me incomodó mucho ver en ese lugar fue cómo estaba descendiendo el nivel de ese humedal. Se estaba secando. Me tocó ir dos veces, así que pude ver cómo había cambiado el nivel del agua. Y básicamente se estaba secando porque se extraía mucha agua para uso agrícola. Y eso quedó pegado en mi cabeza. Entonces, naturalmente, cómo me manifesté, o cómo me puede haber manifestado, por un lado, quizás un camino hubiera sido entrar en manifestaciones y en activismo y en comunicar las cosas que están mal, que están pasando en Chile. O el otro camino es comenzar a pensar en soluciones y a crear propuestas para cambiar esa realidad. Y así fue que comenzó este camino en donde mi intención de esa observación incómoda inicial fue cómo contribuir a que esto deje de pasar en el futuro. Y todo esto tiene que ver con las preguntas, porque al final son las preguntas que te van llevando y que te van haciendo avanzar en el camino correcto. Y como decía Albert Einstein, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, me gastaría los primeros 55 minutos en definir la pregunta apropiada, porque una vez con eso claro, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y esto es crítico, porque para avanzar en una visión sistémica, lo único que te va a ayudar a seguir avanzando más rápido o más lento son buenas preguntas, para poder pasar desde datos a información, conocimiento, revelación y finalmente sabiduría, en donde puedes articular todo este conocimiento para darle un sentido y comenzar a pensar de forma holística e integral en las mejores soluciones. Así que si es que les gusta leer, les recomiendo mucho este libro, El arte de hacer preguntas, porque por aquí parte de forma importante este camino de seguir avanzando, seguir desarrollándose y comprender mejor lo que pasa alrededor nuestro para enfrentarlo de la forma correcta. Así que les voy a hacer un viaje en torno a algunas preguntas que me hice y las respuestas con las que me encontré. Cuando vi que bajaba el agua en ese humedal, me pregunté naturalmente, bueno, ¿cómo usa el agua la agricultura? ¿Cuánta agua se está usando en realidad por el sector agrícola? ¿Qué está pasando esto? Que se están secando humedales. Y me encontré con que en el mundo, el agua extraída, el sector agrícola usa cerca del 70% en promedio. Mucho más que los otros sectores. Mucho más que la minería, que está acá en el sector industrial.
mucho más que el uso doméstico. Claro que hay matices dependiendo del territorio, pero si promediamos todo lo que pasa, el sector agrícola es el top usuario del agua. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile el agua extraída también se lo lleva al sector agrícola con un 82%, cifra que va a cambiar un poco según la fuente que revisen, pero en general hay un consenso de que es el mayor usuario de agua en Chile. Entonces la siguiente pregunta fue, bueno, ya que usa tanta agua, ¿la está usando de forma correcta? ¿Qué tan eficiente es la agricultura en Chile? Y ahí comencé a estudiar y llegué a esto de los sistemas de riego, que era lo que se comprendía en eficiencia. Me encontré con que hay cerca de un 50% de la superficie en Chile que no utiliza riego tecnificado, pero más adelante me di cuenta que esto es solamente una parte, una fracción de eficiencia en agricultura. Así que la siguiente pregunta fue, bueno, ¿qué variables afectan el uso del agua en agricultura? Y las variables clave del agro son 4, si las queremos agrupar como para pensar en esto fácilmente. Por un lado está la genética vegetal, cómo la planta utiliza el agua, la transforma en biomasa, cómo se enfrenta al clima, etc. Luego está el propio suelo, que tiene los minerales, que retiene el agua, que tiene materia orgánica y que tiene los nutrientes que la planta está usando para generar esta biomasa. También está el agua de riego, en donde principalmente la calidad es la que tiene que ver con el potencial, y cómo nosotros la entregamos tiene que ver con las decisiones de riego que se toman en el sector agrícola. Y finalmente el clima local, porque la cantidad de luz, la temperatura, la humedad ambiental, entre otras cosas, afectan en cómo una planta se desarrolla. Así que la siguiente pregunta fue, bueno, entonces, ¿qué innovaciones existen en el mundo cuando hablamos de eficiencia hídrica? Y me encontré con que hay sistemas de riego subterráneo que reducen la evaporación y que permiten entregar el agua de una forma muy, muy efectiva, llegando a niveles de eficiencia entre el 95 a 100%, pero eso aún seguía siendo una parte de la eficiencia. Y si es que volvemos a las variables que les compartí antes, me encontré con que en general eso y toda la tecnología que estaba desarrollada en ese tiempo apuntaba fuertemente al agua de riego, a cómo se entrega el agua, con sistemas de riego tecnificados, con cintas, con aspersores, etc. Entonces sabía que ahí ya había pocas oportunidades de seguir mejorando porque había mucho avanzado. En genética vegetal se podían hacer algunas cosas, pero tomaban mucho tiempo. Y aquí tiene mucho que ver el juego que se hace entre esta cruza dirigida para generar mejores características, que toma mucho tiempo en plantas, y el clima local es muy difícil de alterar. Así que naturalmente me enfoqué en el suelo, en qué se puede hacer en el suelo para mejorar la condición de suelo, mejorar la retención de agua, la condición para que las raíces puedan crecer. Así que me enfoqué ahí para entender si es que podía contribuir algo desde mi conocimiento, que es la biotecnología. Así que la pregunta que me hice fue, bueno, ¿son todos los suelos iguales? Y me encontré con que no, con que en un suelo hay 3 partículas según su tamaño, arcilla, limo y arena, y que esas combinadas en diferente porcentaje generan este abanico de posibilidades de suelo que determinan cuánta agua puede retener el suelo, cuán rápido escurre el agua, y qué tipo de plantas pueden crecer ahí. Luego entré en entender cuál es la capacidad que tiene el suelo según el tipo de textura, el tipo de suelo de retener el agua. Y aquí me encontré también con cosas que no conocía hasta ese momento, y es que los suelos retienen el agua en diferente proporción y también la liberan hacia la planta en diferentes porcentajes. Entonces esto ya se veía como hay muchas variables que no estaba entendiendo antes. Luego entonces me pregunté, dado esta tremenda diversidad de cosas, ¿qué se ha hecho en el mundo para mejorar el suelo? Y me encontré con prácticas muy antiguas de comunidades agrícolas que vivían cerca de las playas y que utilizaban algas de las costas para incorporar materia orgánica
o algas de lagos o lagunas que permitía, en caso de suelos arenosos principalmente, mejorar la capacidad de retención de agua y al mismo tiempo entregar bioestimulantes que permiten que la raíz de una planta se pueda desarrollar más y con eso aprovechar mejor el agua. Y me encontré con este concepto de materia orgánica en el suelo. Y no tenía muy claro a qué se refería eso. Y resulta que la materia orgánica es un factor muy importante en el suelo, porque el suelo es el segundo depósito más grande de carbono en el mundo. Y la materia orgánica se genera a partir de la misma biomasa vegetal que se va descomponiendo por la propia microbiología del suelo, y eso va entregando nutrientes para los microorganismos y va generando compuestos que mejoran en general la calidad del suelo y su capacidad de retención de agua. Y esto era muy importante porque la materia orgánica en diferentes porcentajes contribuía más o menos a aumentar la retención de agua en el suelo. Y eso era particularmente bueno en algunos tipos de suelo. Y también contribuye con tener un suelo vivo, porque la raíz, si hacemos un zoom y nos vamos a la parte microscópica, la raíz convive con un montón de seres vivos y lo que pasa ahí afecta la nutrición, afecta el estado de salud de una planta, afecta las relaciones con el agua. Entonces mantener un suelo vivo y un suelo sano era una parte fundamental para mantener un cultivo sano en el largo plazo basado en un suelo vivo, que también era un concepto que yo nunca había escuchado antes. Entonces me hice esta pregunta de que ¿funcionaría una super materia orgánica con efecto enraizante? Y bueno, así fue que nació Humesuelo, que fue el primer producto que desarrollamos. Aquí junté todo mi conocimiento para mezclar diferentes componentes que generaron este producto que mezclado con la tierra podía mejorar la capacidad de retención de agua y mejorar el desarrollo de las raíces, y con eso se podía aprovechar mejor el riego, o sea, producir mejor con menos agua. Así se veía el envase en el 2015, que fue el primer prototipo. Esto lo imprimí en mi casa y lo pegué en una bolsa craft. Y esto fue lo que le entregué a mis amigos para que lo pudieran comenzar a probar, para validar que funcionaba esto. Y sí funcionó, y bueno, años más tarde seguí mejorando el producto con apoyo de algunas instituciones como Corfo, y llegamos a otro diseño y a un formato de producto mucho más apropiado para el sector agrícola. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para los que no saben este tipo de tecnología, acá va un video acelerado de cuánta agua puede retener esta cantidad de humesuelo, que es 1 gramo. Esto es un lapso como de 10 minutos acelerado. Y lo que pasa aquí es que humesuelo en promedio retiene 20 veces su peso en agua. O sea, si tengo 1 kilo, ese kilo retiene 20 litros de agua. Y eso, cuando se mezcla con el suelo, permite que suelos que tienen poca capacidad de absorción de agua puedan aumentar su capacidad de absorción de agua, con lo que el efecto de un riego es más largo porque el agua queda disponible por más tiempo. Y esas partículas oscuras que ven ahí son derivados de alga que aportan bioestimulantes. Y también integramos algunos microbios de suelo que favorecían el desarrollo de las raíces, y con esto, con un sistema de raíz más extendido, la planta puede absorber más agua y aprovecharla mejor. Y con eso convertir de mejor forma el agua en biomasa, o sea, menos agua y más cosecha. Finalmente, el camino fue cerca de 2 a 3 años en evaluaciones y validaciones técnicas en campo. Trabajamos en varias comunas de la quinta región, involucrándonos con los agricultores, desde la siembra hasta la cosecha. Así que ahí aprendí muchísimo y vimos un montón de cosas súper interesantes, como efectivamente mejor tamaño de raíces, mejores tomates,
mejores paltas o lo que fuera que estuviéramos probando. Acá lo que están viendo en la imagen de la izquierda es un mismo campo en donde a la izquierda no se mejoró el suelo y a la derecha sí se mejoró con humesuelo. Y las plantas que están ahí son el mismo día de lechugas y tomates. También hicimos esto en paltos, en limones, en un montón de especies. Hasta ahora el cálculo de riego optimizado supera los 23.000 metros cúbicos, que son 23 millones de litros, para los que no saben hacer esa conversión, pero un metro cúbico son 1.000 litros. Y bueno, finalmente llegamos a esta pregunta de qué entendemos por eficiencia. Y aquí ya entramos mucho más a estudiar eficiencia en agricultura y nos encontramos con un montón de conceptos como eficiencia en la aplicación, uniformidad, uso del agua, gestión del agua, almacenamiento del agua, sistema de riego, aplicación, conducción. Así que aparentemente la eficiencia incluye muchos conceptos, por lo que desarrollamos un modelo propio de eficiencia hídrica integral que se separa en 5 partes, que simplifica pensar en la eficiencia pensada en el sector agrícola, que tiene que ver con la conducción del agua, y aquí están los sistemas de riego, retención del agua en el suelo, y aquí está la tecnología que desarrollamos, absorción de agua desde las raíces. Aquí también está el efecto de la tecnología, decisión en riego, y aquí están las tecnologías de telemetría o sondas de humedad que permiten afinar cuándo regar y cuánto regar, y finalmente la calidad del agua, que tiene que ver con el potencial que puede alcanzar una planta en cosecha. Hay muchas tecnologías atrás de todas estas categorías, son 14 categorías que hemos definido de tecnología. Dentro de cada una hay subcategorías, esto puede ser mucho más complejo, pero para que tengan una idea de que desde la tecnología hay muchas formas de aportar a la eficiencia hídrica en agricultura. Luego comenzamos a divulgar esto, a contar de qué trata este modelo de eficiencia. El año pasado comenzamos a divulgarlo con fuerza, hemos llegado a más de 1.500 personas y de esas 1.500, más de 700 son agricultores. Y finalmente comenzamos a pensar a escala más grande, cómo afecta esto al territorio. Porque nos interesaba tener un impacto en el sector agrícola, sí, pero con una visión también de lo que estaba pasando en el territorio. Porque en todo este camino de generar la visión sistémica, en donde las preguntas te van haciendo avanzar, ya llega un punto en el que logras ver todo esto de forma integral, de forma holística, y en ese punto, para nosotros respecto al agua, la visión integral está dada a nivel de cuenca hidrográfica. Para los que no saben esto, es un territorio en donde el agua que cae se mueve hacia un punto. Piénselo como un vaso, pero que está en el territorio, o sea, es un vaso gigante, donde toda la lluvia que cae fluye hacia un punto en común. Eso es una cuenca. Y un acuífero es una reserva de agua subterránea. Entonces todo lo que llueve en una cuenca se infiltra en el suelo y se acumula en un punto, y esa acumulación se llama el acuífero, que puede estar conectado o puede estar invisible, porque también hay reservas de aguas subterráneas que no podemos ver. Así que las dos grandes verdades que nacen de esto es que todos vivimos en una cuenca y que todos bebemos agua de acuíferos. Excepto los que tienen la tecnología de freshwater, porque ellos, ellos sacan agua del aire, pero en general todo el mundo comparte esta misma regla, todos viven en una cuenca y todos toman agua de acuífero. Y finalmente, ¿el desarrollo sostenible es suficiente? Antes creía que sí, pero hoy les puedo compartir que no, porque el desarrollo sostenible para mí está acá al medio, en esta cadena de sistemas, en donde acá a la izquierda tenemos el modelo convencional, que se basa en diseños mecanísticos, en reduccionismo, en ver las cosas por partes, y en cambio los sistemas regenerativos ya son diseños que se basan en sistemas con una visión holística, que entienden patrones y que logran integrar diferentes ámbitos del conocimiento de lo que pasa en la naturaleza para entender cómo afectar esto de forma que todos salgan beneficiados.
Así que creo que lo sostenible no alcanza, por ende estamos trabajando sobre la visión de un futuro regenerativo. Y en este ámbito desarrollamos un concepto que le llamamos eficiencia hídrica regenerativa, en el que planteamos que es posible producir mejor con menos agua, y con estos ahorros potenciales podemos contribuir a regenerar las cuencas. Es decir, es una intención de ahorrar el agua, de producir mejor y de con ese delta de ahorro de agua, especialmente en agricultura que usa mucha agua, se podría contribuir a regenerar las cuencas desde el punto de vista de mejor calidad de suelos, mayor biodiversidad y recarga de acuíferos en esos territorios en donde los acuíferos ya están bajando mucho de nivel por un sobreconsumo. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por compartirnos, mostrarnos en realidad de qué se trata tu proyecto y todo el proceso que llevó a crearlo. Es importante también el mensaje que mandas sobre sustentabilidad y cuidado del agua. Vamos a pasar algunas preguntas de la audiencia, tenemos algunas acá. Un maker anónimo pregunta, ¿cómo podemos aportar los jóvenes y los que no estudiamos carreras de ingeniería o nos faltan conocimientos a esta crisis hídrica? Los jóvenes aportar a la crisis hídrica. Bueno, ya desde sus casas pueden hacer tremendos aportes, porque piensen que lo que estamos consumiendo tiene una historia atrás, una historia de uso de energía, uso de recursos y uso de agua. Entonces, si piensas en lo que estás consumiendo hoy y piensas en el impacto que tuvo atrás en su historia, tus decisiones de consumo, tus decisiones de uso, desde la ropa que usas a lo que consumes día a día en tus alimentos, tiene un impacto en el agua. Si investigas en esa línea, te vas a dar cuenta cuántos litros de agua hay en tu polera, cuántos litros de agua hay en tu plato de comida, cuántos litros de agua hay en tu desayuno, y desde ahí comenzar a valorizar todo esto que estás consumiendo, porque cuando toque el momento de ir a comprar de nuevo, en esa compra tú estás haciendo un tremendo impacto, porque le estás diciendo al que le estás comprando, yo creo en lo que están haciendo y yo los apoyo con esta compra. Entonces, si tú comienzas a decidir hacer compras más conscientes, estás apoyando a todo lo que está pasando atrás. Y eso es súper importante porque las empresas cambian su rumbo de acuerdo a lo que sus clientes van queriendo en el camino. Y eso que van queriendo puede cambiar. Y tú eres Claro, parte importante de que ese cambie. claro, y al final no importa lo que uno estudie, la información está. Es cosa de informarse por uno mismo. Nos llega otra pregunta de Christine que dice, ¿tienes proyectos futuros respecto a sustentabilidad o uso del agua? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, el siguiente paso que estamos dando ahora en concreto es ofrecer un servicio en donde estamos integrando tecnologías para ayudar a avanzar en eficiencia hídrica en el sector agrícola, que tiene muchos desafíos por delante. Así que en lo concreto estamos avanzando en eso y con visión futura, lo que aún estamos articulando y tratando de esclarecer es de qué forma podemos generar incentivos para que esos ahorros potenciales de agua que se pueden generar y que se van a generar, podamos destinarlos a acciones regenerativas y no destinarlos a plantar más, porque ahí entramos en un ciclo de aceleración de sequía local al cual no nos gustaría contribuir. Entonces, para mí es muy importante que la producción agrícola mejore, sí, se reduzca el consumo de agua, sí, pero se mantenga la superficie plantada y toda esa agua que se genera en el ahorro vaya a recuperar bosques, vaya a recuperar pastizales, vaya a recuperar acuíferos y vaya a mejorar la calidad de los suelos. Perfecto, perfecto. Nos queda una última pregunta, también de un maker anónimo. Tú hablabas de esta visión sistemática de hacer preguntas, de inquirir. Tú que eres formado acá en Chile, ¿crees que estamos al debe ahí? Bueno, yo creo que se refiere a esa visión de hacer preguntas, de conectar información. Eh,
yo creo que el sistema educativo está muy, muy orientado a evaluar tus respuestas correctas y no a evaluar tus preguntas correctas. Mm, Sí siento que estamos al debe a nivel de sistema educativo, porque si bien hay algunos profesores que están con esta visión de que las preguntas correctas valen más que las respuestas correctas, porque la respuesta a una pregunta puede ser una, y eso es lo que te evalúan generalmente, pero en cambio, ¿cuántas preguntas pueden llevar a la misma respuesta? Es algo que no se toma mucho en consideración. Y cuando pensamos en desarrollar el pensamiento crítico, para mí es muy valioso esto de entender que la calidad de tus preguntas afecta la forma en que tú piensas y afecta la forma en que te relacionas con la información, en las que te relacionas con tus experiencias y en las que en general te relacionas con lo que pasa en tu vida. Entonces, premiar por las preguntas correctas te aleja de esta creatividad y de esta diversidad de pensamiento que es muy rica para mí y está dada por saber hacer preguntas más que saber contestar.